Esto es El Consejo, el espacio de la NEI Código Magenta donde se discuten los temas que realmente importan. Y hoy estamos con José Nigris, economista importante de esta asociación empresarial, que también yo diría no solo una asociación empresarial, sino un think tank con propuestas muy concretas de política económica, sobre todo, que necesita México para crecer a las tan anheladas tasas del 5 y 6% anual, pues que son fundamentales si realmente queremos sacar al país de esta condición de pobreza extrema y pobreza endémica. Bienvenido, José Nigris. Gracias por la invitación, Rodrigo. Un placer estar contigo y tu audiencia. Creo que es importante en este momento hablar de la competencia económica. La competencia económica ha sido uno de los postulados esenciales de la ANEI, la Asociación Nacional de Empresarios Independientes. Explícanos, por favor, desde tu punto de vista y desde el punto de vista de la ANEI, ¿por qué es importante que un país, que una economía tenga competencia y libre concurrencia? Sí, mira, como hemos platicado en anteriores ocasiones, en la NEI tenemos una propuesta económica que ni siquiera es tan nueva, ¿verdad? Es una propuesta que desarrollamos hace ya varios años, que invito a tu audiencia a verla en nuestra página de internet, anei.org.mx. Esa propuesta es una propuesta con la que nosotros decimos hay que cambiar un poco la fórmula, hay que detonar el crecimiento económico, y aquí están algunas ideas distintas, pero ni siquiera tan exageradas ni heterodoxas, ¿no? Y uno de los puntos que tratamos ahí es el de la competencia y cómo la competencia de alguna forma está ligada a otro tema que viene siendo el tema del Banco de México, el tipo de cambio. Y nosotros decimos en esta propuesta de NEI, necesitamos eliminar las prácticas monopólicas, necesitamos que se haga valer la Ley Federal de Competencia Económica, que la COFECE, la Comisión Federal de Competencia Económica, tenga dientes, y también que el aparato gubernamental en sus tres poderes y en todos sus niveles reaccionen ante lo que nosotros creemos es uno de los pendientes más relevantes de las últimas 4 décadas en cuanto a tema materia de crecimiento económico y de política económica. Creemos que todo este tema de la competencia ha sido una simulación. Existe una ley, existe la COFECE, una entidad con gente muy bien intencionada, profesionales, ha habido algunos directivos ahí importantes, comisionados importantes, preparados, pero mira, la COFECE tiene un presupuesto que no llega ni a los $40 millones anuales. Y no con esto quiero decir que hay que dar más presupuesto y que levantando dinero las cosas se solucionan, simplemente da un poco la idea de cuál es la prioridad que tiene el tema de competencia en gobiernos actual y los anteriores, ¿no? Entonces, la importancia de la competencia, sostenemos en la NEI, es que el efecto sería enorme para la economía, porque si volteamos un poco a ver lo que ha pasado en los últimos años con el tipo de cambio, las tasas, el tema de la inflación, en México tenemos un tema donde la inflación se genera, así sea alta o baja. En los últimos 20 años ha rondado el promedio 4%, más o menos 3.7, que es casualmente los niveles donde andamos, 4 puntos de fracción, donde andamos ahora, ¿no? Y cuando tienes amplios sectores de la economía donde no se compite, donde hay prácticas monopólicas, donde hay colusión, donde hay obviamente un poder desmedido de algunas empresas para fijar precios, entonces tú tienes un componente de inflación generado por estos sectores que es por encima de la meta de Banco de México, eso sin duda. Entonces, para que Banco de México logre llegar al promedio de que busca de 3, ha sido 4, pero bueno, 3% que tienen en mente, necesita que las demás empresas, los demás participantes del mercado no suban sus precios más que el 3% para subsidiar a estos sectores oligopólicos o donde no hay competencia. Entonces eso genera... Estás diciendo algo muy importante y muy polémico también, porque históricamente en México nos hemos regido con un Banco de México, con un mandato único, con un Banco de México que pretende llevar la inflación a un rango de entre 2 y 4% anual. Muchas veces no lo ha conseguido. En este momento seguimos todavía fuera del rango objetivo. Pero lo que estás diciendo es, esto no se trata únicamente de la oferta monetaria, sino también es un producto
de cómo están compuestos los oligopolios, de la concentración que hay en el país. Y pues me parece una teoría económica muy importante y muy diferente respecto a lo que se ha seguido en este momento. Yo te diría puntualmente, porque hablas de darle más dientes a la autoridad de competencia en este país. Para la ANEI, ¿qué significa darle más dientes a esta autoridad? Pues mira, a final de cuentas es cumplir y hacer cumplir. Que bueno, es un tema que no es exclusivo del asunto de competencia, es algo que es endémico a lo largo y ancho del país, en todos los temas sociales, económicos, políticos, cumplir y hacer cumplir. Y eso va desde los niveles de gobierno, al nivel del piso, en los municipios, y después crece a los estados, crece a la federación, en el tema del poder legislativo, en el tema judicial, que bueno, ese es otro tema que ahora se está viendo, que se habla de que si hay que reformar o no al poder judicial. A final de cuentas, en el tema de competencia, nos han quedado de ver esos tres niveles de gobierno, los tres poderes y los tres niveles de gobierno, donde no se cumple. La Ley Federal de Competencia Económica dice: el objetivo de la ley es promover y proteger la libre competencia, prevenir y eliminar monopolios, prácticas monopólicas y demás restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados. Y dices, bueno, pues qué bonito, ¿no? Y después la COFECE tiene como misión promover y garantizar la libre competencia y concurrencia en los mercados para contribuir al bienestar de los consumidores y al eficiente funcionamiento del mercado. Y continúa con los objetivos principales de la COFECE, que incluyen prevenir y eliminar prácticas monopólicas, controlar concentraciones, promover la cultura de competencia en México, asegurar que las empresas compitan en igualdad de condiciones, prevenir y sancionar monopolios, colusión, abuso de poder, fomentar una economía eficiente y competitiva y buscar crear un entorno justo y dinámico que fomente la innovación y el crecimiento sostenible en México. Bueno, pues eso, que hagan eso, que quien está a cargo de la Ley Federal de Competencia Económica lo entienda, lo vuelva a leer. Si necesita ajustes, que se ajuste, pero con lo que hay ahora es suficiente para mover el balón muchas yardas, ¿no? Y lo mismo con COFECE. ¿Cómo queremos que la COFECE haga todo esto que acabo de leer sobre sus misiones, sobre su misión y sus objetivos, si no le damos, olvidemos el presupuesto, la significancia, la relevancia que tiene esa entidad? En otros países, esas entidades pues son verdaderamente temidas por las grandes empresas, son verdaderamente temidas por los sectores económicos, donde cuando hay un abuso inmediatamente levantan la mano y dicen: vamos a hacer una investigación y vamos a hacer un juicio y vamos a aplicar multas. En México pues hay esas investigaciones, sacan los titulares en el periódico y rara vez llegan a gran cosa. Creo que ahí es un poco, hay que empezar con lo que hay y el cumplir y hacer cumplir. A ver, hablemos un poco de cómo está la coyuntura en este momento respecto a la política de competencia económica, porque como bien lo dices, ya es un mandato constitucional, incluso un mandato constitucional avalado por la Suprema Corte. Donde está el verdadero problema, desde mi punto de vista, es en esta implementación. Se ha vuelto un marco legal demasiado farragoso, demasiado burocrático, que para llegar a resoluciones importantes de sanciones impuestas por la COFECE, pues es un tramo larguísimo, y que es un tramo también donde los actores económicos tienen muchas oportunidades de intervenir y frenar el proceso. Si lo vemos en los sectores más significativos, en el sector energético, en el sector de telecomunicaciones, que también tienen sus propios, digamos, entornos y marcos legales, pues realmente México no se ha desarrollado propiamente un sistema de libre competencia y libre concurrencia. Y en este momento yo veo una situación, a ver, estamos en un gobierno saliente que es el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. El presidente López Obrador ha hecho una crítica válida que la COFECE sirve para muy poco, pero su respuesta ha sido no fortalecer al Estado y fortalecer la COFECE, sino simplemente desaparecer a estos órganos autónomos mediante una propuesta de reforma constitucional. Estamos en una coyuntura donde el próximo gobierno entrante, el de Claudia Sheinbaum, no se ha comprometido 100% todavía, al menos de manera directa, en que va a desaparecer el IFT y la COFECE. Y incluso uno de sus principales asesores, que es Alfonso Ramírez Cuellar, ha dicho: a ver,
al menos en el mercado energético, sí optamos por un poco más de apertura y un poco mayor de competencia en el sector. ¿Cuál sería la recomendación de la NEI para el equipo de transición, de qué medidas y qué políticas implementar? Sí, mira, y lo hemos discutido antes también en este espacio. Ellos traen el equipo económico entrante trae una larga lista de temas, algunas muy atinadas, algunos son muy puntuales, y tal vez traigan la intención, yo creo que sí, verdaderamente traen la intención de hacer reformas importantes, relevantes al tema económico, porque me parece que tienen claro que si México sigue creciendo, si bien nos va a 2%, eso no va a ser suficiente para lanzar cualquier tipo de transformación, mucho menos un segundo piso de nada, ¿no? Entonces, creo yo que lo que nos toca a nosotros como un organismo independiente, autónomo, que representa las pymes, los intereses de las pymes, es seguir proponiendo, seguir haciendo propuesta. Y el paso número uno en una propuesta como la nuestra es primero reconocer que hay un tema ahí que necesita atención. Y el tema es, pues esto, tenemos prácticamente 4 décadas de no ponerle atención a lo que implica la falta de competencia, la falta de cumplir y hacer cumplir las leyes de competencia, y cómo eso se traduce en menor dinamismo de la economía, y no solamente en menor dinamismo, sino en un crecimiento que no tiene la calidad adecuada, es decir, el crecimiento, lo poco que sacamos, si es el 1,5%, el 2%, se va a estos oligopolios, se va a estos sectores. Que hasta cierto punto es una crítica muy en línea con lo que ha venido diciendo el partido en el poder, que es Morena. O sea, esta crítica a lo que ellos llaman el neoliberalismo. Totalmente de acuerdo. Y eso es sin ponerle etiquetas, porque tan pronto uno dice neoliberalismo, o habla de izquierda o a la derecha, pues se acaba la discusión. Aquí, hablando técnicamente, de lo que tienen mucha razón ellos, y lo hemos dicho en la ley por años, el crecimiento no tiene la calidad adecuada. El consumo se va a los oligopolios, la inversión se va en proyectos en elefantes blancos, el gasto pues es un gasto que no tiene un multiplicador adecuado, y después la balanza comercial pues ha sido por 20 años prácticamente negativa cada año. Entonces, aquí es un llamado a reconocer que hay un pendiente importante en el tema de competencia que le quita mucho, no solamente vigor a la economía, sino calidad al crecimiento que podamos lograr. Y eso pues se traduce eventualmente en lo que nos interesa a nosotros como NEI, que es las pequeñas y medianas empresas están copadas por sectores enteros oligopólicos o con colusión o con poder excesivo de precio, y por el otro lado con un Banco de México que, al no poder controlar los precios de estos sectores, porque son monopólicos, se va sobre las pymes y se va a mejor querer importar lo que las pymes podrían hacer, y entonces una pyme se encuentra entre dos espadas, no solamente entre la espada y la pared, entre dos espadas y la pared. Porque por un lado traes todo el tema anticompetitivo y por el otro lado traes toda la lógica de Banco de México de promediar esa inflación, que dicho sea de paso, lo que hablábamos ahorita de un crecimiento de baja calidad, la inflación que logra Banco de México también es una inflación de baja calidad, quisiera decir yo, porque pues tienes que apachurrar a algunos para que los otros que sí pueden subir precios sigan subiendo precios. Eso no pasa nada, ¿no? Y estamos hablando, como tú sabes, de sectores enteros, porque hablar del tema de competencia, pues mucha gente dice, pues sí, hay que prohibir los monopolios, o hay que luchar contra oligopolios, o prácticas desleales, o colusiones, pero estamos hablando que tenemos áreas enteras, ¿verdad? Telecomunicaciones, la banca, los seguros, las vías férreas, los puertos, los aeropuertos, las carreteras, los energéticos del mismo gobierno. Entonces, con eso no se puede, es como querer crecer con un pie en el clutch y el otro en el freno. En los modelos de la NEI, ¿qué significaría para el crecimiento económico, para la productividad, incluso para el ingreso real de los mexicanos, una inyección de competencia en estos sectores estratégicos? Bueno, significaría de entrada, y no queremos hablar aquí de que inmediatamente eso generaría el 4, 5, 6% que necesitamos crecer sostenido por varios sexenios, pero significaría de entrada quitarle el techo a ese tope de crecimiento al que estamos limitados, que es el 2%.
México no puede crecer a más del 2%. ¿Por qué? Porque las carreteras que tiene son concesiones, entonces no hay infraestructura. Los puertos que tiene están concesionados, los aeropuertos están concesionados. La banca, pues es un oligopolio muy, muy cómodo que le presta el gobierno. Y así, entonces, si promovemos competencia en estos sectores, si nos damos cuenta que eso es quitarle ese techo, ¿verdad?, al crecimiento, pues de entrada vamos a poder aspirar a crecer de manera sostenida a más del 2%, que eso sería ya un verdadero logro, ¿no?, de quien sea que lo procure. Entonces, siempre va a haber la opción de que el gobierno entrante, el actual, el entrante, los que vengan, van a decir, bueno, tengo una lista aquí de lavandería de 100 cosas que debo hacer y tal vez la competencia esté ahí. Nosotros queremos decirles que es un tema que debe estar arriba de la lista, en las principales 2 o 3 prioridades, porque si no desatoramos eso, es como si fuera un río donde hay una compuerta, ¿verdad? Está la compuerta puesta, hay que levantar la compuerta. Ahora puede ser poco a poco, no, tampoco queremos aquí que haya persecución, que haya escándalo, que simplemente vamos a encontrar esos segmentos, esas áreas, esos sectores donde la compuerta puede ir a abrirse poco a poco, de manera que también por el otro lado Banco de México no tenga que aplastar el sector productivo de pymes y de los que compiten en realidad contra los extranjeros con tasas altas, ¿no? Hay una oportunidad muy significativa de llevar este tema a un mecanismo que permita implementar políticas de competencia más agresivas, y ese mecanismo sería la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, del TEMEC. ¿Cuál es el estatus en este momento de las reglas de competencia dentro del TEMEC y qué se podría hacer para mejorar en ese sentido, sobre todo para México? Porque México, pues, es evidente la prevalecencia de los oligopolios, incluso de los monopolios también. Mira, nosotros creemos en ANEI que todo el tema de los tratados comerciales, México tiene 30 y tantos, se presume o se presumía mucho que teníamos la mayor apertura de todo el mundo y estamos buscando la apertura comercial y se salen las fotos ahí de los secretarios firmando los acuerdos y dice, bueno, ¿cómo creemos que el relacionarnos con alguien como Estados Unidos o como Europa, China o cualquier otro país relevante, vamos a tener un tratado donde tengamos ciertas ventajas? Si en lo que nosotros controlamos, sin necesidad del Congreso americano y el poder de los americanos, el poder de Europa, en lo que nosotros controlamos, que es lo interno, no estamos dispuestos a hacer la tarea, no estamos buscando esa apertura comercial interna. O sea, no se vale andar afuera en la calle vociferando, mira, firmé otro tratado comercial y mira, voy a renovar el TEMEC, cuando hacia adentro no estamos dispuestos a hacer la tarea, no queremos, porque pues es incómodo, tal vez haya ciertos amigos, los cuates, las concesiones. Entonces, hablar del TEMEC, pues bueno, ese tal vez sea otro tema que pudiera ser interesante tratar. Creo yo que esperar que haya una negociación muy favorable para México, que cambie las cosas drásticamente, es ser muy optimista. Muy optimistas, por no encontrar otra palabra por ahí. Sí, pues a ver, José, siguiendo un poco en este tema del TEMEC, porque creo que, y apartándonos un poquito del tema de competencia económica, pero es muy relevante, sobre todo para los asociados de la ANEI, que muchos de los asociados pues, están integrados en estas cadenas de suministro de América del Norte. Pues estamos ante una inminente elección norteamericana con un fuerte sesgo proteccionista, sobre todo desde el lado del candidato del Partido Republicano, que es Donald Trump, donde personas cercanas a su entorno adelantan una propuesta de imponer aranceles de 10% general a todas las importaciones, imponer aranceles de 100% a las importaciones que lleven componentes chinos, incluso si se cruza la frontera desde México. ¿Qué significa este sesgo proteccionista para la economía mexicana y sobre todo para los empresarios chicos y medianos de este país? Bueno, primero que nada, yo creo que hay que reconocer que ya sea Trump o sea Biden o quien sea, ese tema de America First, que queremos achacarle a Trump,
ese tema ha existido siempre y seguirá existiendo. El presidente americano en turno, el Congreso en turno, tienen la idea que America is first. Entonces, sin importar si es Trump o Biden, America first, eso es lo que viene. Ellos van a negociar tan duro como siempre y tal vez la vociferación de Trump sea, pues ahí le dé un poquito más de sabor al caldo, ¿no? Pero, por otro lado, lo sorprendente y tal vez un poco deprimente es que sería muy bienvenido para las pymes en México que alguien ponga orden en el tema China. China está entrando a México entre la distracción del gobierno, la campaña permanente, la oposición inexistente, las cámaras que pues, representan a estos oligopolios que están de alguna manera protegidos, no se sienten tal vez amenazados por los chinos. Entonces, el resto de la economía está a expensas de que lleguen los chinos a México con o sin cierta lealtad a las reglas. Y no hemos visto que nadie en el gobierno actual, no sé en qué esté pensando el gobierno entrante, haya metido las manos. Y si llega Trump con un poco más agresivo que lo que ya está mostrando ahora Biden, o sea, Biden ya también y el Congreso actual en Estados Unidos están mostrando cierta preocupación por lo que está pasando en México con el tema chino. Sería muy bienvenido que alguien ponga el tema en la agenda y aunque sea forzado, obliguen al nuevo gobierno, al nuevo Congreso, a las autoridades nuevas en México a voltear al problema que se nos viene encima. Y es un problema que no es nuevo, tiene 20 y tantos años que se dijo aguas. China viene con todo. Y pasaron de tener un superávit comercial de 30,000, 25,000 millones de dólares al año a más de 800,000 millones de dólares al año actualmente, con todos los problemas de COVID y todo el tema del nearshoring y friendshoring. Entonces, bienvenido Trump, bienvenido Biden, bienvenido quien por lo menos diga, oigan, hay que ver lo que está pasando en México con el tema de las inversiones chinas. Me llama la atención que en México no se toca este tema cuando el principal componente de nuestro déficit comercial pues es esencialmente un problema chino, si se le puede llamar de esa manera. Un problema chino exacerbado desde el 2001 cuando China entra a la Organización Mundial de Comercio. Y si tú analizas la competencia de las exportaciones mexicanas por el mercado estadounidense, pues realmente es con China. O sea, ellos han estado desplazando, los exportadores mexicanos han estado desplazando históricamente a los productores y a los manufactureros mexicanos. Y me llama la atención que no se toque como un tema esencial de la política mexicana. Hace unos meses, Janet Yellen, la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, hizo una advertencia muy seria para todo el mundo de lo que significa el problema de lo que ella llama la sobrecapacidad de producción del sector industrial de China. ¿Esas preocupaciones aplican también para México? Totalmente. Ningún país, y menos un país en vías de desarrollo como el nuestro, con los niveles de pobreza y de subempleo que tenemos, ningún país va a salir de la media tabla si no produce. Y si estamos a expensas de que lleguen otros a producir y que lleguen otros a poner las máquinas, y si ahorita tenemos un tema donde las exportaciones mexicanas tienen un muy bajo valor agregado mexicano, olvídate, con el tema de China, ellos están apostando a traer, y no exagero, hasta sus empleados si es posible. Y los van a poner en las barracas y van a traer su acero, van a traer su cemento y van a encontrar la forma. Van a encontrar la forma como el agua encuentra los huecos donde fluye, ¿no? Entonces, sí es preocupante y tienes razón, es un tema que no se habla y ahora estamos preocupados que si Alito y estamos preocupados de que si, pues la verdad, puras tonterías. Cuando los problemas estructurales están ahí en la puerta. Los problemas estructurales seguimos con un peso, con todo y que se ha deslizado un poco el tipo de cambio, un peso sobrevaluado, especialmente comparado con China, con Japón, con otros países, ¿no? Y así no se puede competir. Entonces tenemos el clutch, el pie en el freno, el motor apagado, las llantas bajas o ponchadas, no tenemos llanta de refacción y todo el mundo nos quiere decir que vamos a aprovechar el nearshoring, ¿no? En la carretera de subida. Se ha vuelto un eslogan, más que una receta de políticas públicas concretas.
Exacto, porque pues tú y yo, tu audiencia lo ve, si sales a la carretera, si sales a la ciudad a manejar, no hay infraestructura que aguante un crecimiento, insisto, mayor al 2%, sea con nearshoring, friendshoring o cualquier shoring que le quieran llamar. Y que yo agregaría que es un ciclo vicioso porque esta falta de crecimiento a tasas mayores pues implica también una debilidad fiscal tremenda. Es decir, México ya no tiene recursos tributarios para hacer estas grandes inversiones en infraestructura. Seguimos recaudando 16% del PIB. Somos el país que menos recauda en toda la OCDE. Y ese va a ser un problema que si no lo enfrentó el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, sí lo va a enfrentar la siguiente administración de Claudia Sheinbaum. Entonces, en la medida en que México no crezca a mayores tasas, pues este problema fiscal va a todavía exacerbar más el ciclo de bajo crecimiento que tenemos. Y finalmente, yo para concluir, te quisiera preguntar también, José Nigris, ¿la NEI representa realmente a los empresarios independientes, a los empresarios pequeños, a los empresarios medianos? Y ustedes han puesto sobre la mesa una propuesta de representación de sus intereses a través de la creación de un organismo similar a lo que en Estados Unidos se conoce como el Small Business Administration. ¿Cómo se podría replicar ese modelo aquí en México? Sí, mira, creo que muy fácil. El Small Business Administration en Estados Unidos y en otros países, entidades similares, funcionan muy bien. Y es básicamente darse cuenta que hay muchas pequeñas y medianas empresas, en el caso de México, formales o informales, que son el motor de muchas comunidades, que son el motor atrás de reducir la pobreza, de mejorar los niveles de vida, de crear una clase media fuerte. Y no estamos nosotros proponiendo ninguna fórmula mágica. Nosotros decimos, mira, hay que voltear a ver a lo que hace Estados Unidos, lo que hacen otros países y replicarlo. Y replicarlo de manera que, otra vez, primero, levantar la mano y decir, aquí hay un problema o aquí hay una oportunidad. ¿Qué podemos hacer? Mira, hay esta idea de los Small Business Administration. Ojo, nosotros lo hemos platicado con el equipo de transición del gobierno entrante y hay muy buena recepción sobre el tema. Creemos que traen ese tema en el radar y nosotros estamos muy dispuestos a apoyar, ya sea con recursos, con tiempo, con esfuerzo, con análisis, con propuestas, con hacer la interfase con el Small Business Administration de Estados Unidos, con la que ya hemos hablado en el pasado y que nos ha ofrecido su apoyo. Entonces, optimistas por ese lado, digo, no quisiera que acabáramos en un tono negativo, digo, hay muchos pendientes, hay una lista larga de temas. En este tema creo yo que hay buena recepción, que hay buena intención de parte del gobierno entrante y estamos esperanzados de que nos tomen la palabra, de que nuestra propuesta de crear esta entidad coincida con lo que ellos traen en mente acerca de renovar el esfuerzo para apoyar a las pymes, ¿no? Ahora, debo cerrar y debo comentarte que para apoyar a las pymes es importante, podemos crear una entidad muy bonita, podemos darle el rango que queremos, que es que responda, que le reporte a la presidenta, pero no va a pasar gran cosa si no solucionamos el tema de competencias, si no solucionamos el tema de un sistema financiero más saludable, más competitivo, con un tipo de cambio que no sea restrictivo como lo ha venido haciendo Banco de México. Y estos temas están todos ligados, ¿no? De competencia, oligopolio. Banco de México quiere controlar la inflación, como decíamos, baja con mala calidad, oligopolios que alientan el crecimiento limitado también con baja calidad, y tienes todo ese tema ahí. Entonces, sí, crear el Small Business Administration sería un paso importante, pero no vamos a llegar muy lejos si no atendemos estos problemas estructurales al mismo tiempo. Pues José Nigris, economista de la Asociación Nacional de Empresarios Independientes, te agradezco mucho que hayas estado aquí en el Consejo, este espacio empresarial de Código Magenta y de la NEI, pues donde discutimos los temas, queremos poner sobre la mesa los temas verdaderamente relevantes. Muchas gracias por estar acá. Gracias por la invitación. Saludos a la audiencia. Gracias y seguiremos comentando los temas importantes de la economía y la política mexicana. A la orden.